Bueno, buenas tardes mis pequeñines. Vamos a estar trabajando esta metodología un poco de los videos, a ver si se entiende un poquito mejor lo que estamos viendo y a ver si podemos interactuar de alguna manera un poquito más y que nos vayamos conociendo, o aunque sea ustedes me vayan conociendo a mí. Pueden ir subiendo, si ustedes quieren, al Classroom sus videitos. Ya les comenté sus videitos, si ustedes quieren hacer las experiencias. Yo creo que había mandado alguna cosita. Y bueno, vamos a estar entonces trabajando en un inicio con el material de lectura que yo había enviado, ¿sí? Que es toda la primera parte y la introducción a lo que corresponde a materiales, materias, sistemas materiales, etc. Lo primero que vamos a definir es materia, y vamos a considerar materia como todo aquello que forma a todos los cuerpos o los objetos como los conocemos, ¿sí? Una vez que tenemos esta definición, nos vamos a encontrar que aparece otra definición, que es la definición de materiales, ¿sí? Materiales en realidad es una clasificación de la materia según sus características. Cuando se encuentra que hay materia que comparte características que son similares, se la agrupa en distintos tipos de materiales, como por ejemplo el plástico, el vidrio, los cerámicos, que ustedes en algún lado en el material de lectura creo que lo envié. Si no lo envié es porque lo vamos a dejar un poquito de lado, las propiedades de cada material. Bien, una vez que tenemos clasificados los materiales, ¿sí? Nos encontramos que cada material tiene sus propias propiedades, sus propias características. Estas propiedades son las propiedades extensivas y las propiedades intensivas. ¿En qué se diferencia una de otra? La realidad es que las propiedades extensivas son propiedades que están directamente relacionadas con la cantidad de materia que yo tengo de un material, o sea, con la cantidad que yo tengo del material. Si yo cambio la cantidad de material que tengo, cambio la propiedad, ¿sí? No es lo mismo tener 1 kilo de un material que tener 200 kilos de un material. En un inicio yo dije una unidad, que es kilos, que hace referencia a la masa o al peso de la materia. Por lo cual, una de las propiedades extensivas que nos vamos a encontrar es justamente la masa. La masa es una cantidad, es la cantidad de materia que yo tengo. Si bien peso y masa están relacionados, tenemos que tener en cuenta que no son lo mismo. La masa, la cantidad que yo tengo de un material, no se ve afectada por nada, mientras que el peso es la cantidad de material que yo tengo afectado por la fuerza de la gravedad. Por lo cual, mi masa es la misma acá en la Tierra como en la Luna, pero al cambiar las fuerzas de gravedad, mi peso en la Luna no va a ser el mismo a mi peso en la Tierra. Así que si bien muchas veces creemos que son sinónimos, no lo son, están ampliamente relacionados, pero no es lo mismo masa y peso en físico-química o en las ciencias naturales. La tercera propiedad extensiva que aparece es el volumen. El volumen es la cantidad de espacio que ocupa la materia, ¿sí? Si yo tengo 1 kilo de cualquier material, no ocupa el mismo espacio que 200 kilos de ese mismo material. Entonces, las propiedades extensivas son todas aquellas las propiedades extensivas son todas aquellas que dependen de la cantidad de material que tengo y van a cambiar si yo cambio la cantidad de material que tengo, ¿sí? Por otro lado, las propiedades intensivas no dependen en ningún momento de la cantidad que yo tenga, sino que van a depender del tipo de material con el que yo esté trabajando, porque las propiedades intensivas son específicas y únicas de cada material, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Yo puedo encontrar que las propiedades extensivas se pueden compartir. 1 kilo de plumas y 1 kilo de plomo sigue siendo 1 kilo.
Ahora, las propiedades intensivas, cuando yo cambio el material, más allá de cuánto tenga de cada uno, las propiedades intensivas son distintas. Las propiedades intensivas de las plumas o del plomo, no importa que de los dos tenga la misma cantidad, van a ser distintas. Entonces, propiedades intensivas son específicas de cada material y no cambian y no se modifican si yo modifico la cantidad que yo tengo del material. Acá me voy a encontrar y tenemos un listado bastante amplio, yo las voy a ir explicando una a una. La primera que aparece es la densidad. La densidad es la relación que se da entre la cantidad que tengo y el espacio que ocupa, ¿sí? Por fórmula, densidad se calcula haciendo la masa dividido el volumen. Esto no importa, yo se los menciono como un dato, no vamos a estar trabajando con formuleo, sí con la definición. Densidad entonces es una relación entre la masa de un material y el volumen que ocupa esa masa o esa cantidad de materia del material. Por ejemplo, más allá de los ejemplos que ustedes tienen en el material de lectura, si yo tengo 1 kilo de un metal, vuelvo otra vez 1 kilo de oro, 1 kilo de oro ocupa un espacio relativamente pequeño. En cambio, si yo tengo 1 kilo de plumas, ocupa un espacio mucho más importante y mucho más grande de lo que ocupa 1 kilo de oro. Esto se da porque la densidad de cada material, o sea, esa relación entre la cantidad y el espacio que ocupan es distinta. Lo que tengo que tener en cuenta es que mientras más espacio ocupe una cantidad de materia, menor va a ser el valor de su densidad. En cambio, mientras menos espacio ocupe, mayor va a ser el valor de su densidad, ¿sí? ¿Con qué nos quedamos de esto? Solamente con la definición de densidad, que es la relación que hay entre la cantidad de materia que tengo o la masa y el volumen o el espacio que ocupa, ¿sí? El peso específico de una sustancia está ampliamente relacionado con la densidad, pero en vez de hablar de la masa de un material, vamos a estar hablando del peso. Es la relación que hay entre el peso de un material y el volumen, ¿sí? ¿Qué es la temperatura de fusión y la temperatura de ebullición? Lo primero que tengo que acordarme son de los cambios de estado de la materia. El cambio de estado de fusión se denomina cuando una materia pasa o un material pasa de estado sólido a líquido. Ese momento de cambio se llama fusión. Mientras que cuando un material líquido pasa a un estado gaseoso o de vapor, ese cambio de estado se llama ebullición. Tanto el punto de fusión como el punto de ebullición, a lo largo, junto con todas las propiedades intensivas, tengo que recordar que son específicas de cada material. No va a haber dos materiales que compartan las mismas propiedades intensivas. El punto de fusión va a ser esa temperatura específica a la cual un material hace el cambio de estado de sólido a líquido. Mientras que el punto de ebullición va a ser esa temperatura específica, ese momento específico en el cual un material pasa de estado líquido a gaseoso, ¿sí? La conductividad eléctrica tiene que ver con la capacidad que va a tener un material de transmitir electricidad de un punto a otro. No todos los materiales transmiten electricidad de la misma manera o conducen electricidad de la misma manera. Los metales, por ejemplo, son excelentes conductores de electricidad, por eso todos los cables en su interior tienen esas fibras metálicas, ¿sí? En general cobre o algún otro metal similar a ese, que es lo que permite que se conduzca la electricidad desde el enchufe a través de todo el cable, ¿sí? Ahora, hay materiales que no son buenos conductores de la electricidad,
o directamente no la conducen y se llaman aislantes, como pasa por ejemplo con la mayoría de los plásticos. Por eso, o las gomas, el caucho, demás. Por eso, si bien la parte de adentro del cable tiene metales, la parte de afuera en general va a estar recubierta por algún tipo de plástico, goma o caucho, demás. Esto hablo de los cables como cualquier cable, como este, ¿eh? Como cualquier cable que ustedes tienen en casa, seguramente habrán visto un cable pelado en algún momento. Entonces, la capacidad de conducir electricidad de un punto a otro obviamente se puede medir y esto me da la conductividad eléctrica del material, ¿sí? La conductividad térmica en concepto es bastante similar, es la capacidad que van a tener los materiales, pero ahora es de conducir temperatura o calor de un punto a otro del material, ¿sí? Si yo, por ejemplo, pongo a calentar, otra vez vuelvo con los metales porque los metales son los que mejor conductividad térmica tienen. Si yo pongo a calentar un tenedor que sea todo de metal, voy a ver que si yo solamente pongo en contacto una partecita con la fuente de calor, inmediatamente el calor se va a ir disipando por todo el material. Por otro lado, si yo, por ejemplo, acerco una cuchara que es enteramente de madera, de las de cocina de casa, a una fuente de calor, la parte más alejada de la fuente de calor, la realidad es que va a tener o muy poca temperatura o directamente no va a haber transmitido el calor de un punto a otro. Bien, dentro de las propiedades intensivas nos vamos a encontrar con todo un conjunto de propiedades que se denominan comúnmente propiedades organolépticas. Las propiedades organolépticas son propiedades que se pueden percibir a través de los sentidos sobre todo, o sea, que las puedo ver, las puedo tocar, las puedo oler, puedo sentir el gusto, ¿sí? Y acá me voy a encontrar, por ejemplo, el olor, el sabor, el color, la dureza, ¿sí? Y demás. La dureza tiene que ver con la capacidad que van a tener los materiales de soportar cuando se aplica alguna fuerza y se producen, por ejemplo, las rayaduras, los cortes o algún daño en la superficie. Hay materiales que son extremadamente duros y hay materiales que son extremadamente blandos. Una tiza de pizarrón es un material extremadamente blando, mientras que un metal es un material duro, ¿sí? Esas son entonces las propiedades intensivas y las propiedades extensivas. Hasta acá fue el material un poco que yo había mandado. El próximo video que voy a subir es lo que tiene que ver con todo lo que es los estados de la materia y los cambios de estado de la materia. Los voy subiendo de a pedacitos porque se hacen muy pesados para después subirlos a internet. Cualquier duda que aparezca sobre este video, me mandan un mensaje vía mail o a través del Classroom con los que nos manejamos con Classroom. ¿Está? Próximo video, estados de la materia, con todas las características de la materia y teoría cinético corpuscular de la materia. ¿Está? Bueno, listo. Por acá cortamos con esto. Besitos para todos.